hermanos, vamos a tener una oración para comenzar en esta mañana. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día. Tu infinita gracia y misericordia, Padre, nos has traído con bien aquí a tu iglesia. Padre, para alabarte y glorificarte, Señor, como hemos hecho por medio de los cantos, por medio de la lectura de tu palabra, Señor, por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Señor, y en este tiempo, Padre, por medio de la exposición de tu palabra. Señor, sabemos y reconocemos que hemos hecho muchas cosas, Señor, hasta este momento que te han desagradado a ti, Señor. Nuestras mentes, aun cuando esté entonando estos himnos, Señor, nuestras mentes han divagado. Señor, hemos hecho muchas cosas. No te hemos amado, Señor, como tu palabra nos manda, de todo corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Padre, y te pedimos perdón en este tiempo por eso. Pero, Padre, también reconocemos, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, y en este tiempo que entramos delante de tu presencia, Señor, dentro de tu trono de gracia, Padre, tú que estás presente aquí con nosotros, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Padre, que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, sea usada en esta mañana para crecimiento de todo este pueblo que está aquí presente. Padre, gracias una vez más por todo y te pedimos bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo los invito a que puedan buscar en su Biblia el libro de Éxodo, capítulo 20. El versículo 13. Dice así la palabra del Señor: no matarás. Esto es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Algo que estuvimos viendo la semana pasada respecto al mandamiento anterior, al quinto mandamiento, estuvimos hablando de que era, en ese sentido, el primer mandamiento en la segunda piedra, que tiene que ver con todo lo que el hombre respecta con su prójimo. Es decir, la primera piedra que abarca del primero al cuarto mandamiento, el hombre con Dios, pero en la segunda piedra, del quinto mandamiento en adelante, lo que tiene que ver el hombre con su prójimo. Y es decir, ahora que vamos entrando al sexto mandamiento, se va a dar cuenta que los mandamientos de una u otra manera están interrelacionados. La semana pasada vimos honra a tu padre y a tu madre, pero más que el enfoque de simplemente el mandamiento fue algo práctico de cómo el varón debe comportarse, cómo la mujer debe comportarse, cómo los hijos deben honrar a sus padres. Y de allí se desprende toda línea de autoridad. No hay honra a padre y madre. No espere que en la sociedad las personas se comporten siguiendo las autoridades. Maestros en la escuela, policías, presidente, etc. El día de hoy entonces vemos lo que nos dice este mandamiento en Éxodo 20:13. ¿Y cuál es ese mandamiento? Dice: no matarás. Y este mandamiento es bastante polémico, y más en nuestra sociedad un poco ambigua, posmoderna, que dice que no deben haber absolutos. Dice nuestra sociedad: tu verdad es una cosa y mi verdad es otra, y bueno, los dos tenemos verdad. Eso no existe. Aquí usted puede ver claramente que este mandamiento es corto, pero es explícito. No matarás. Es mucho más profundo de lo que podemos ver a simple vista. Y solamente para ir argumentando un poquito ante posibles argumentaciones en contra de este mandamiento, es fácil malinterpretarlo. ¿Por qué? Porque como dice no matarás, uno piensa es no mates. Pero es solamente eso lo que el texto está diciendo. Significa eso que si un ladrón entra a su casa y su familia está allí, están durmiendo, pero un ladrón entra, usted debe dejarse robar.
Usted debe dejarse matar porque como yo soy cristiano, dice no matarás. ¿Es eso lo que dice el mandamiento? ¿Permito que le hagan daño a mi familia porque debo cumplir el mandamiento no matarás? Alguien puede objetar y también decir, si Dios estableció el no matar como un mandamiento, ¿por qué Él dijo, destruye a tal pueblo? No dejes vivos mujeres, ni siquiera niños. Entonces hay contradicción en las Escrituras, puede pensar alguno. ¿Qué hacemos con textos como Éxodo 32, 27? Usted puede buscarlo allí. Que dice, y Él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Qué hacemos con ese tipo de textos? Hay que aplicarlo porque somos literalistas. Hay que tener mucho cuidado a veces. ¿Cómo es posible? Piensan algunos, ¿cómo es posible que este texto pueda estar en las Escrituras? Entonces eso da cabida a que algunos dicen, ¿sabes? Entonces hay errores en la Biblia. Porque la Biblia muestra que Dios es un Dios de amor. Y es posible que esa sea la objeción de algunos de los presentes. Si usted recuerda dentro de los mandamientos anteriores, del 4 al 6, Éxodo 20 del 4 al 6, que nos habla de no te harás imagen, hay algo allí que dice al final del versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el mismo Dios dice, yo enviaré plagas a aquellos que apostaten o que abandonen mi camino. No tener dioses, mejor dicho, o tener otros dioses que no sea el Dios que está en las Escrituras, dice, había una consecuencia. ¿Y cuál era esa? La muerte. Es importante entonces notar que aquí este texto nos hablaba acerca de que Dios es el que visitaba la maldad, es el que enviaba juicio. No considere entonces que el tener ídolos es aborrecer a Dios. ¿Y qué hace Dios con sus enemigos? Él le dijo a Israel, elimínalos de la faz de la tierra. ¿Qué había pasado en Éxodo 32? El pueblo que había sido sacado por medio de mano poderosa había hecho una vaquita de oro. Ellos habían menospreciado a Yahweh Elohim. Dice, ese Dios que nos sacó de la tierra prometida por medio de mano poderosa, hicieron una vaca de oro para decir, este es el Dios. ¿Y qué le dijo Dios allí al pueblo en Éxodo 32, 27? Mátalos, porque me han menospreciado. Dios dio la orden. Pero entonces, ¿cómo podemos conciliar este tipo de cosas dentro de las Escrituras? Cuando Dios mandaba a destruir una nación, no era porque Dios se encapricha y Él manifiesta un capricho grande de un Dios y dice, destrúyelo porque no me han hecho caso, sino porque la maldad de ese pueblo había subido a la presencia de Dios y era tal que Dios usaba, en este caso a Israel y en algunos casos como Jericó, como instrumento para eliminar a todos aquellos que iban en contra de su ley. Y está totalmente dentro del contexto de las Escrituras. La paga del pecado es muerte. Pero una vez más, el tema es mucho más profundo que este simple mandato, no matarás. Hay dos aspectos dentro del mandamiento, uno positivo
y otro negativo: los deberes exigidos y los pecados prohibidos. Voy a basarme el día de hoy solamente en los deberes exigidos. Pregunta 135 del Catecismo Mayor de Westminster, permítame leer la pregunta, dice: ¿cuáles son los deberes exigidos en el sexto mandamiento? Y dice que son todos los estudios cuidadosos y esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la de otros, por resistir todos los pensamientos y propósitos, sometiendo las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tienden a quitar injustamente la vida de alguno, por defenderse justamente contra la violencia, por la dependencia paciente de la mano de Dios, la quietud del ánimo, alegría de espíritu, sobriedad en la comida, bebida, medicina, sueño y recreo o recreaciones, por pensamientos caritativos de amor, compasión, mansedumbre, dulzura y bondad, tranquilidad, indulgencias, y por palabras y maneras corteses, paciencia y prontitud para reconciliarse, sobrellevando y perdonando las injurias y volviendo bien por mal, consolando y socorriendo a los enfermos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Voy a basarme en algunos de esos. Usted puede verla con más detenimiento en su casa, la pregunta 135. Dice: todos los estudios cuidadosos, legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros. Si usted me acompaña brevemente al libro de Efesios, capítulo 5, un texto que también vimos la semana pasada. Dice versículo 28 y 29 de Efesios 5: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta semana este texto tiene un enfoque un poquito diferente, pero sigue siendo bastante claro para nosotros. Como cristianos, como esposos, nos dice que debemos cuidar de nuestras vidas. Dice, debemos cuidar de nuestras esposas y de los nuestros, pero nuestras vidas. Aquí el mandato que tienen los maridos, la responsabilidad de cuidar de los suyos. Pero Pablo es específico en decir de qué manera. Dice, como a su propio cuerpo. ¿Quién más se mima a sí mismo, valga la redundancia, que usted mismo? Ay, yo me consiento a mí mismo. Tengo hambre, consigo algo de comer. Tengo sed, consigo algo de tomar. Tengo sueño, me tiro a dormir. Dice, como a sus propios cuerpos. Tiene hambre, consígale algo a su esposa, a su hijo. Tiene sed, consígale algo. Más o menos esa es la idea que va trayendo, porque dice, cuida de los demás como de sí mismo. Pablo está diciendo que ese es el cuidado que debe tener por su esposa y por los suyos. Y va un poquito más, porque dice, nadie aborreció jamás su propia carne. A menos que usted sea depresivo, usted no va al espejo y dice, cuánto te odio, y se mira, ¿cierto? Usted se despierta en la mañana despeinado, aunque no tenga mucho cabello, ¿y qué pasa? Y dice, qué hermosura, qué belleza la que estoy viendo. Dice, nadie aborreció jamás su propia carne. Es decir, que el llamado como cristianos es también a dar el ejemplo, el amor de los unos por los otros. ¿Y sabe dónde comienza eso? Nuevamente en casa. ¿Recayendo sobre quién? Sobre el hombre. Aunque la mujer no queda librada acá tampoco, pero recae sobre el hombre. Una vez más, entonces, Pablo enfatiza el hecho de que nosotros debemos ser ejemplo de cuidado, de cómo amar
como Cristo amó. Y la manera en que nuestro Señor Jesucristo amó es de una manera sacrificial. Vivió y murió por la iglesia. Dice Pablo, nadie aborreció su propia carne. Y así como uno no se expone al peligro, hombres, no debemos exponer a nuestras esposas y a los nuestros al peligro. ¿Seguiremos manejando desordenadamente o viajando por encima del límite de velocidad, exponiendo la vida de su esposa e hijos? Yo vivo hacia el área oeste y los que viven para allá saben lo que es eso. Eso es una locura, la gente manejando. Y si usted sigue las redes se dará cuenta que todos los días hay accidentes. Que no haya muertos es otra cosa todos los días, pero los hay. ¿Por qué? Por la imprudencia. Eso no es solamente una multa, mi querido hermano, porque a veces la gente apenas ve al policía, va por el hombro y de una vez entra. Es una violación al mandato de Dios. Un ejemplo que nosotros debemos ser a los demás, mi querido hermano, cuidar de los nuestros. Y eso nos lleva también entonces a algo, un ejemplo en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Primera de Reyes 18:4. Porque hay otras maneras de preservar la vida también de los demás. Primera de Reyes 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Algunos críticos religiosos dirían que Abdías no fue un buen hospedador porque les dio pan y agua. Tiene que mimarlos, dirán algunos. Jezabel estaba matando cristianos, por decirlo de una manera. Y Abdías tomó a estos hombres y los escondió, exponiéndose él para preservar a otros. Y los alimentó y los sustentó. Es por eso que si nosotros vemos la vida de alguien en peligro, es nuestra responsabilidad como cristianos ayudar en la preservación de la vida de nuestros semejantes. Eso sí, hay casos en los cuales también hay que ver todo lo que está sucediendo, pero no podemos hacernos la vista gorda. Debemos cuidar, preservar a aquellos que nos rodean. Hay un montón de niños acá. Y ustedes han visto lo que pasaron las últimas veces con los secuestros de niños. Debemos cuidar de ellos, no podemos dejarlos ir solos al baño. Porque no, es un mandato cuidar de los unos para los otros. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, y que va relacionado con este deber exigido, es someter o subyugar las pasiones. En Efesios 4, Pablo habla de muchos asuntos prácticos aquí. Pero en el verso 26 y el 27, él nos habla: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo nos dice en este contexto de Efesios 4 cómo debemos comportarnos. Él empieza a decir: no vivas como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y describe todo eso y llega hasta el versículo 26 y dice: tienes permiso para enojarte,
pero no peques. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede suceder eso? Es bastante difícil, porque por lo general cuando nos enojamos, viene el pecado allá adentro. A veces no lo escupimos, nos sale de nuestra boca, pero el veneno nos carcome por dentro. Porque es de parte del viejo hombre. No debemos actuar en base al viejo hombre. Pablo dice que debemos airarnos aún de manera diferente. Respire, exhale y después ponga en práctica Proverbios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué? Porque el punto no es el no enojarse. El problema es que usted y yo no debemos enojarnos de tal manera que explotemos en pasiones, como los últimos volcanes que han estado en erupción. Toda esa efervescencia, como pasa con una soda cuando es agitada, que nadie se atreve a abrirla, no es la manera en que debe suceder con nosotros. El verso claramente nos habla airarnos pero no pecar, sujetar nuestras pasiones de manera interna, sujetar esas pasiones internas que nos consumen. Y usted ha visto, y Santiago usa esa figura de hablar de mansedumbre. Ser manso no es lo mismo que ser menso. Un caballo salvaje se doma, se adiestra, se amansa, pero sigue siendo un caballo y sigue teniendo la fuerza. No es que somos caballos, mi querido hermano, pero la figura es, si un caballo se puede adiestrar, ¿cuánto más nosotros que somos cristianos, que vivimos bajo las Escrituras, tenemos el Espíritu Santo, podemos ser llevados bajo la guía del Espíritu Santo a una sumisión a lo que el Señor quiere? Airaos, pero no pequéis. Pero si usted y yo no somos capaces de controlarnos, ¿sabe lo que eso verdaderamente muestra? Que somos frutos verdes. Todavía nos falta color, todavía nos falta madurar mucho más. Y eso demuestra que no es una persona de carácter fuerte, sino débil. El fuerte se controla, el débil explota. Y eso sucede una vez más cuando estamos en el tráfico. Actuamos basados en nuestras pasiones y no conteniendo nuestra carne. Yo les confieso que a mí me sucede eso cuando voy a restaurantes de comida rápida. Hay que aprender a sujetarnos y no explotar. Por eso versículo 29 al 32, de allí el contexto capítulo 4 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Es decir, que si nosotros pecamos en el momento de airarnos, contristamos al Espíritu Santo. Y estamos no cumpliendo con los deberes exigidos dentro de este mandamiento, que es sujetarnos a lo que el Señor exige. El catecismo dice, prácticas que tienden a quitar injustamente la vida de algunos. Hay un buen ejemplo de cuando personas en autoridad toman decisiones. Primera de Samuel, capítulo 26. Del 9 al 11,
Sí, era otro ejemplo que mencionaba. Acá dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Lo que tenía en mente hace un rato es el otro ejemplo que vamos a ver. Pero acá hay que tener cuidado porque dice prácticas que tienden a quitar injustamente la vida de otros. Aquí tenemos el ejemplo de que David tenía en sus manos a Saúl. Si usted recuerda la cronología, ¿quién estaba persiguiendo a quién? Saúl estaba persiguiendo a David, ¿para qué? No para jugar canicas, no para invitarlo a comer, sino para matarlo. Llegó un momento, Saúl había salido, estaba haciendo algunas cosas allí, David lo encontró. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Quién soy yo para extender mi mano contra el ungido de Jehová? David pudo haber pensado, esta es mi oportunidad. ¿Sabes, Abisai, lo mato y ya no tengo que preocuparme porque ya yo voy a ser el próximo rey? Ya yo fui ungido hace varios años, ¿qué más da? Lo mato ahora, se acabó esto. No tengo que estar por allí corriendo. Pero David tenía algo claro. Y él sabía que no podía derramar sangre inocente. No podía derramar la sangre de Saúl, quien había sido, ¿qué? El rey puesto por Dios en la nación. ¿Cuántos no dirían con una historia así el día de hoy? Pero el Señor te lo puso, David, y no aprovechaste la oportunidad. No lo hiciste tuyo, no lo agarraste, has desaprovechado la oportunidad del Señor, pensarán algunos. ¿Sabe por qué? Porque hoy día se promueve el aprovecha, entre comillas, sin tomar en cuenta las consecuencias. Y tristemente, eso es evidente el día de hoy. Mucha gente contemporánea mía, vivimos en una generación de igualados. Piensan que por tener una posición igual o más alta que una persona mayor de edad o de más edad, puede faltarle respeto. Eso jamás debe ser permitido. ¿Recuerda lo que vimos la semana pasada? Hay una línea de autoridad establecida que empieza en casa. Y aunque Saúl fuera indigno, entre comillas, a los ojos de los hombres, ¿sabe lo que seguía haciendo? Seguía siendo el rey que había sido puesto por Dios. Y eso David lo tenía claro, mi querido hermano. Él confiaba que a pesar de la persecución injusta que recibía por parte del rey, un día se cumpliría la promesa de que él iba a ser el gobernante o el próximo rey de la nación. ¿Cómo llamó David a este hombre que en nuestros términos usted y yo catalogaríamos de indigno Saúl? David dijo, el ungido de Jehová. David actuó mostrando justicia y misericordia a pesar de los malos tratos recibidos por parte del rey. Ahora sí, si usted retrocede unas páginas en 1 Samuel 14, hay otro ejemplo cuando hay que defenderse o defender justamente contra la violencia.
capítulo 14 de Primera de Samuel, versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl. Vienen de derrotar enemigos y Saúl toma una decisión o hace un decreto o menciona algo de una manera imprudente e impulsiva, mostrando su carácter. Saúl dio este decreto de una manera caprichosa y tan negligente que iba a costar la vida de su hijo. Pero lo interesante es que a pesar de la insensatez del rey, el pueblo reconoce que era imprudente lo que él había dicho. Por eso ellos dijeron o lanzaron la pregunta: ¿acaso él debe morir? Si él fue el que derrotó a los enemigos de Dios. Ellos defendieron, mi querido hermano, a Jonatán de una manera justa contra la violencia de su propio padre. Eso requiere valor. Y ese es el valor que también requiere de nosotros. Pararnos firmes cuando es necesario por algo que es justo, algo que es lo que la Biblia dice. Mucho tenemos que aprender todavía. Y este es un buen ejemplo para nosotros. Algo que también está contemplado dentro de este mandamiento es la quietud del ánimo o la tranquilidad en la mente. ¿Qué tiene que ver el no matar con tranquilidad de la mente o quietud del ánimo? Acompáñame a Salmos, capítulo 37. Versículo 8 al 11 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí hay una exhortación a esperar pacientemente en el Señor. Él dice: no tomes las cosas bajo tus propias manos. Espera en el Señor, ten tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque el que espera en el Señor hereda la tierra. Aquí nos habla de aquellas bendiciones espirituales que el Señor ha prometido y también nos ha dado. Pero también habla de no caer en desesperación o enojo o ira, como acá dice al principio del versículo 8, sino que debemos enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. No caer en desesperación al ver a los demás, como dice versículo 8, porque los malignos serán destruidos. Tener esa esperanza en el Señor. Debemos ser mansos, estar en paz, en tranquilidad, dejar las cosas que el Señor se encargue. Pero ahora la pregunta es: ¿había considerado usted que la falta de tranquilidad en la mente como un pecado, quebrantando este mandamiento? ¿Sabe por qué? Porque no tener tranquilidad es desconfiar del Señor, es depender en nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades. La intranquilidad es una abierta falta de dependencia en lo que el Señor nos ha dicho falta. Usted puede verlo ahí en Salmo. Dice: espera en mí, yo me encargo.
Es por eso que a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor, debemos mirar al Señor, como dice Colosenses 3. Ponen la mirada en el Señor, porque el Salmo dice, aquellos que miran al Señor son los que heredan la tierra. Dentro del mandamiento, no sé si usted recuerda, cuando leí la pregunta, un poco larga, la respuesta a la pregunta un poco larga, también nos hace una exhortación muy importante. Y esa es sobriedad en la comida, o el sabio uso de la comida. Pase algunas páginas conmigo a Proverbios 25. Proverbios 25, 16 y también el versículo 27. Dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Versículo 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Había pensado que esto es importante. El Señor nada más habla de religión. El Señor nada más me habla de cómo ser salvo. No me habla de otros asuntos. Usted puede pensar, si Dios es el que creó la comida, yo puedo comer todo lo que sea. El mandato cultural dice que sojuzgar la tierra, así que como toda la carne que quiera. Y si es vegetariano, come toda la hierba que quiera también. Pero hay que comer hasta que la comida se devuelva al esófago, mi querido hermano. Es posible que usted haya pensado con el texto que leímos aquí, que dice, es que no debo comer miel, porque comer miel es malo, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que no debe haber un desmesurado movimiento hacia la comida, o una falta de control, falta de disciplina, una falta de dominio propio en la comida. Pensamos que comer en exceso no es malo. Sin embargo, lo que no vemos es que nos va matando lentamente. Tristemente, nuestra generación celebra la glotonería como si fuera algo bueno. Y debo decir que aún dentro de las congregaciones este tipo de asuntos se da. A mí me ha tocado escuchar personas, varones, hermanos, y dicen, yo soy hombre, yo soy de alta capacidad, así que tanque más grande, tengo que llenarlo. Sin embargo, usted puede hacer la investigación. Los hombres tienen un rango de infartos entre 60 y 70%. Claro, tanque más grande, van a matar el corazón. Y las mujeres tienen un 30 y 40% de probabilidades de infarto. Otros celebran el exceso de comida que ingieren y aún en las iglesias dicen, wow, es que mira cómo come. Y en medio de las risas y todo, se aplaude como si eso fuera algo bueno. ¿Hasta qué punto podemos llegar celebrando la glotonería? ¿Acaso algo pasó que no vemos que es pecado? El comer en exceso, mi querido hermano, muestra que somos indisciplinados y que pensamos de una manera, es que el Señor sabe que necesito llenarme. Pero no es así. Falta de disciplina. Otras personas se apresuran tanto al comer que el cerebro a veces no es capaz de procesar lo que ha entrado.
La Biblia nos manda a ser sobrios en lo que comemos, sobrio en lo que entra. Y si tuviera que seguir punto por punto, también habla de la bebida. Pero no voy a hablar de ese tema hoy, sino ahora medicamentos, dice el catecismo. Isaías 38:21, acompáñeme por favor. Isaías 38:21 dice, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. ¿Qué dice allí? Hicieran una medicina para que se sanara. Nuevamente, mis queridos hermanos, varones, esto también es una tendencia en los hombres más que las mujeres. Pensamos que ir al doctor es de débiles. Pensamos que no es necesario que vaya al doctor porque yo me siento bien. Es una simple tos y después es una pulmonía. A veces pienso que es también por temor a los médicos, ¿no? ¿Qué es lo que dirán ellos? Pero el punto aquí, mi querido hermano, es, el Señor nos ha diseñado a nosotros de tal manera que las enfermedades nos recuerdan que somos seres caídos, pero también mandan alertas a que algo está mal. Y nosotros debemos ser prudentes en esto. Así como Isaías dijo, hagan una masa para que se sane. Hay veces que nosotros tenemos o requerimos cierta ayuda de la ciencia, ya sea en un resfriado, ya sea en algo, para recuperarnos de una manera más rápida o una cirugía. Pero a pesar de eso, es también confiar en el Señor. El sueño, mi querido hermano. No matarás. ¿Qué tiene que ver el sueño en esto? Salmo 127:2. Por favor, me acompañan. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es importante descansar. ¿Sabe por qué? Se ha demostrado, los que son médicos pueden saber mucho de una mejor manera eso, pero usted puede hacer una investigación y dice, se ha demostrado que el no dormir bien produce irritabilidad, dolor de cabeza, incapacidad de aprender, aumento de peso, mala vista, enfermedades del corazón, lentitud, infecciones, riesgos económicos, sobreproducción de orina, distracción, lenguaje dañado, resfriados, problemas gastrointestinales, accidentes de carro, dolor, diabetes, dejadez, cáncer, problemas de memoria, trastornos genéticos, infelicidad, depresión y muerte. Así que cuando salgan de aquí a dormir un rato, nuestros cuerpos no son máquinas, mi querido hermano. Eso es lo que quiere decir el mundo, que somos máquinas, pero no somos máquinas. Por eso el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, porque si Jehová es el que edifica la casa, uno puede dormir tranquilo, uno puede dormir en paz. Y mire todo lo que pasa si uno no descansa bien. Trabajo. Según de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 10 al 12.
Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ay, ay, ay. Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. No es el que no trabaja pida subsidio en el gobierno. El que no trabaja, que no coma. Yo no estoy diciendo que hay momentos en los cuales uno debe ayudar. Hay momentos en los cuales uno ayuda. Pero estamos hablando de aquel que deliberadamente dice: yo quiero quedarme en la casa sin hacer nada, porque el trabajo es pecaminoso. Eso no está en ninguna parte de las Escrituras. Es más, Pablo dice que trabaje. Porque si no trabaja va a estar por allí en bochinche, va a estar creando problemas. Y eso, si usted se pone a hilar de manera fina, el estar ocioso, el crear bochinche y problema, trae problemas grandes. Y es una violación de este mandamiento. ¿Por qué? Porque crear bochinche es hablar mal del hermano, y de una cierta manera es matar al hermano, porque estamos hablando en base a algo que es mentira, y está relacionado con el otro mandamiento que dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero eso lo veremos más adelante. Todo lo que hagamos debe ser usado para alabar y glorificar a Dios con las capacidades que nos ha dado, para dar testimonio acerca de la salvación tan grande que Él nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Si a alguno no le gusta trabajar, de los presentes, es mejor tampoco comer. Y si le gusta comer, hágalo con mesura, pero trabaje arduamente. Es parte de la ley común. Y evidentemente en nuestro contexto, como decía, debemos procurar alejarnos de todo lo que sea que el Estado sea el que ande alimentando al pueblo como si fuera faraón, no al subsidio. Es una responsabilidad también como hombres y mujeres trabajar, porque es parte del mandato cultural. Proverbios 26:15 dice: mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. A tal punto es el perezoso que ni siquiera comer quiere. Eso es lo que debemos evitar. Voy a cerrar aquí, pero faltaron algunos otros puntos más. ¿Qué podemos ver en este tema acerca de el no matar? No es simplemente o de una manera abierta, no solamente no matar. Hemos visto el día de hoy la parte positiva de este mandamiento que nos exige ciertas cosas. Entre esas, preservar la vida y la de otros. Someter nuestras pasiones. Tener sobriedad en la comida, bebida, en lo que hacemos. Descansar bien. Ser diligentes en todo lo que el Señor ha puesto delante de nosotros, aún con el trabajo. Porque tenemos una responsabilidad diaria de vivir delante del Señor lo que Él nos exige. Podemos hacerlo perfectamente, no lo haremos perfectamente, porque en nuestra vida cristiana cada día luchamos con estas cosas. Pero que el Señor nos ayude cada día a poder no solamente ver el no matar, sino el preservar, el cuidar, el esforzarnos cada día y también cuidarnos. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has dado. Padre, gracias. Padre, porque hasta este día, Señor, tú nos has guardado, nos has traído
con bien este día, Señor, y poder meditar acerca de este mandamiento, Señor, aquellas cosas que tú exiges de nosotros. Señor, que podamos ser diligentes en cuidarnos los unos a los otros. Señor, también en cuidarnos nosotros mismos. Señor, no exponer a otros al peligro y cuidar a otros, Señor, si hay peligro. También, Padre, ayúdanos a nosotros a poder tener medidas en lo que comemos, en lo que tomamos, Señor, en lo que hacemos. Padre, porque eres tú quien nos ha mandado, Señor, también como mayordomos en este mundo, Señor, y a cumplir con ese mandato, Señor, que nos has dado, de poder ser diligentes, Señor, aún en nuestras vidas. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Señor, bendícelos y cuídalos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.